Sola te vas quedando sola por un recuerdo, herida, siempre sola por la vida. Esta pandemia sirvió para demostrar que la clase media no existe, que la única diferencia entre los clase media y los indigentes son 2 meses de sueldo. Que no se les olvide para el futuro, se identifiquen y sean más empáticos con los indigentes que con los empresarios, porque están más cerca de los primeros. Mario Nadie. Tele. Trabajo. 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 Esto es el estallido. A 2 sueldos le hemos puesto este capítulo relacionado con ese texto que leímos en un comienzo. Inicialmente se iba a llamar La Soga, por otra cita que paso a leer. El último negocio del capitalista será venderle la soga con que será ahorcado. Lo hice mal, parece. El último negocio del capitalista será venderte la soga con que será ahorcado. Ahí está, de Carlitos Marx. ¿Cómo no vamos a leer esa frase tan atinente en estos momentos de estallido y pandemia? Todo compendiado, todo junto y revuelto. Son los tiempos que nos ha tocado registrar en este programa. Le envío un abrazo fraterno a todos los que se conectan a este estallido. Estamos viviendo en la incertidumbre de la pandemia. No sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo. No, una vez más no tenemos cifras de cosas tan básicas como los muertos. Como olvidarse de esas primeras semanas post-estallido en que no sabíamos cuántos muertos había y si efectivamente habían centros de tortura. La verdad es que tampoco lo podemos saber hoy día. En esa época nosotros señalamos que había que esperar a que decantara el polvo y que se pudieran hacer las investigaciones correspondientes y que probablemente los historiadores o los arqueólogos del futuro iban a terminar sorprendiéndonos con una serie de cosas que pasaron ante nuestros ojos pero que nosotros no las vimos, como esos trenes cargados de cadáveres de los que hablaba García Márquez, pasando frente a nuestro pueblo, a nuestra vista y paciencia, en los horarios nocturnos, a horas non fastas, como se dirían. Y en esa... Recordaba lo que mencionó Alfonso Barría el estallido pasado en el audio que nos envió, que él nos hablaba de que las estimaciones que había, porque ni siquiera podíamos hablar de un censo. Recordemos que el mejor censo de la historia, ¿quién fue el que estuvo a cargo? Sebastián Piñera y sus secuaces. Pero si es que no podemos censar a las personas que están insertadas en la sociedad, menos podemos hacerlo con aquellos que han elegido o han sido arrojados por las fauces, escupidos por las fauces de esta misma sociedad. Nos referimos a las personas en situación de calle, como nos hablaba Alfonso Barría. Y él nos mencionaba de que habían estimaciones en que esa población iba entre los 15.000 y 20.000 personas, figúrese. Dependiendo de la organización de la cual estemos hablando, que hubiese realizado su estudio. Quiere decir que hay 5.000, un margen de 5.000 personas en situación de calle, a lo menos, de personas que podrían desaparecer sin que no quedara
no quedaran muchas huellas. Usted me va a decir, no, es que siempre se sabe en esos casos. Bueno, lamentablemente la historia consigna un montón de oportunidades en que ese tipo de cosas no se han sabido. Y sobre todo, cuando las preocupaciones de la sociedad se han enfocado en otra dirección que lo que serían las personas en situación de calle. Así que no nos cabe ninguna duda de que podrían, sin ningún problema, estar escondiéndose personas muertos del estallido social y que no estén registrados en las estadísticas que ha entregado el Instituto Nacional de Derechos Humanos o las organizaciones internacionales, que cada una se va colgando de la información oficial, porque según las mismas organizaciones internacionales en Chile seguiría funcionando el Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué no creerle al Ministerio Público? ¿Por qué no creerle a los tribunales? Y si es que somos más rigurosos, nos damos cuenta de que el Ministerio Público y el Congreso y los tribunales le creen finalmente a la policía y le creen finalmente a los militares. La verdad es que no tenemos cómo saber si las personas que nos han dicho que han fallecido es la totalidad de los fallecidos. Menos sabemos respecto a los heridos, por una razón que quizás no hemos comentado o no hemos comentado con el detalle y con el rigor necesario en estos estallidos, en estos programas en estos capítulos que se han venido desde octubre y que siguen la senda de lo que han sido los últimos más de 10 años de transmisión casi continua con leves interrupciones de este programa El Estallido. ¿Por qué menciono que con los heridos existiría un caso muy distinto? Porque a los pocos días del estallido de octubre, del estallido social de octubre, se difundió a través de los medios a través de los medios oficiales, formales, y esto llegó al correo electrónico de los funcionarios de la salud pública, un memorándum de parte de Mañalich, el mismo ministro de Salud que hoy día nos tiene con el alma en un hilo con el coronavirus, y con ganas de que termine la cuarentena para ir a cobrarle todas y cada una de las tropelías que ha hecho. Bueno, Mañalich envió un memorándum a los funcionarios públicos, entendiendo los subordinados, y ateniéndose a lo que había sido la dictación de un instructivo por parte del fiscal nacional, señaló de que tenía que llevarse un registro acucioso de las personas que consultaran a los centros de salud y que sus lesiones fueran atribuibles a algún tipo de enfrentamiento callejero, desorden o cualquier cosa por el estilo. En ninguna parte del documento señala Mañalich de que sean eventuales víctimas de delito por agentes del Estado, sino que señala desórdenes y lo habla de una forma extremadamente superficial. No explica tampoco el contexto de esta norma o esta instrucción que dio el fiscal nacional, que tenía que ver justamente con esa declaración que hizo Sebastián Piñera de que ellos iban a colaborar con los organismos de derechos humanos y que a su vez se había materializado en sendas reuniones que dijo tener Piñera con Sergio Mico, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y el fiscal nacional. Entonces, necesitaban saber en ese tiempo cuántas eran las víctimas y de manera de transparentar la información, pero al enviar este memo, lo único que hicieron fue sembrar aún más la confusión, porque la mayoría de los funcionarios de la salud entendieron de que esto lo implicaba a ellos en un vigilantismo a las personas que estaban dedicadas a la protesta social, que lo iban a involucrar en una investigación de oficio,
y por lo tanto los funcionarios de la salud, muchos de ellos se abstuvieron de informar este tipo de eventos, ocupando la jerga burocrática que alguna vez nos dio la diputada, la senadora Rincón. Han omitido informar estos eventos, y así también lo han hecho las personas que han concurrido a los centros de salud, que han tratado de ocultar su vinculación con hechos constitutivos de delito por parte de las agencias del Estado, y han preferido, muchos de ellos, denunciar directamente estos hechos ante el Ministerio Público, ante los tribunales o por intermedio de organizaciones de derechos humanos. Entonces, no tenemos una claridad de cuántos heridos ha provocado el estallido. Coherentemente con esta desinformación y mal trabajo trabajo de la cifra, nos encontramos con la situación actual de un gobierno que no es capaz de entregarnos con claridad una información suficiente para que la población se forme un juicio. Y desde esa información oficial descansa todo lo demás. No se pueden elaborar trabajos independientes porque no tenemos ni siquiera la liberación de los datos elementales. Se está especulando, por lo tanto, entre todos los actores, qué es lo que está ocurriendo con este coronavirus, que tal como se mencionó en el estallido pasado, en esa oportunidad decíamos, aún no han habido muertos, pero van a haber seguramente este fin de semana. Existieron aquellos muertos, pero la cantidad que se ha mencionado pareciera no ser la correcta, dada la gravedad de la pandemia y dado los casos similares que existen, equivalentes que existen en el mundo. Por ejemplo, Argentina, que ya reporta 63 víctimas fatales. En el caso de Chile, en esta constante piñerística, que también lo hemos contado en otras emisiones del estallido, esta necesidad de mostrar datos, pero datos entendiéndolos como notas de un curso, porque las personas que nos gobiernan son personas que aún no salen del colegio, y aún no salen del colegio básico, de la instrucción básica, con padres autoritarios y castigadores. Entonces, aquí hay una preocupación desmedida por ofrecernos números que sean buenos. Nos están tratando de decir de que Piñera está haciendo las cosas bien y que hay buenas notas. Eso no hace más que aumentar la desconfianza generalizada que ya estaba instalada, no hace más que acrecentarla y no hace más que intranquilizar a la población. Respecto a las premoniciones o pronósticos que se hicieron en el estallido pasado, cabe señalar de que el hospital de Temuco ya se encuentra en la situación de colapso que se describió que iba a ocurrir en los hospitales del país en torno a 2 semanas. En este minuto, en el hospital de Temuco, que ha tenido los últimos fallecimientos y lamentablemente va a seguir teniendo fallecimientos porque ya no tiene unidad de tratamiento intensivo disponible. Por lo tanto, esa situación de colapso que se había mencionado que iba a ocurrir, ya está ocurriendo, y por lo tanto los próximos enfermos de la Araucanía, como no tenemos un lugar donde llevarlos para que les realicen el tratamiento intensivo que precisan, van a fallecer. No hay una solución salvo que los trasladen a un hospital de otra región, y porque estamos entendiendo de que los respiradores automáticos de la Araucanía se encuentran en el hospital de Temuco, no se encuentran repartidos en la Araucanía. Son unidades complejas, como los mencionamos en el estallido pasado,
y por lo tanto, salvo que traslademos a los pacientes a otros centros de otras regiones, lo que nos vamos a encontrar es con un fatal resultado, y esta situación, como les digo, va a ser la situación que va a experimentar el resto de los hospitales de Chile, y esto no lo decimos de mala fe, no lo decimos deseándole la muerte a nadie, sino que lo decimos simplemente entendiendo la saturación por demanda que van a tener estos sistemas sanitarios que siempre fueron insuficientes, que siempre funcionaron, como se diría, a medio morir saltando, sería la frase, como ha funcionado nuestro sistema de salud, en que los estándares sanitarios, altos estándares sanitarios que tenemos nosotros, porque pensemos que tenemos estándares sanitarios bastante superiores a la región, me refiero a mortandad infantil, a la cantidad de años en promedio que vivimos, nos referimos a esos índices, están relacionados por cuestiones que la antropología debería haber investigado ya hace bastante, porque no tienen que ver con que nuestro sistema de salud sea extraordinario, tiene que ver con que los médicos en los hospitales sí hacen una función que es importantísima, no se le puede restar mérito. Si es que no estuvieran ellos en esos hospitales, la verdad es que costaría entender que con tan pocos recursos se hagan tantas cosas, pero también hay que considerar que el usuario de los hospitales chilenos es un sujeto bastante especial, y esa característica especial que tiene el chileno de adaptación, de resiliencia, como dirían algunos, le ha permitido salir de varias situaciones complejas. Y la verdad es que esa resiliencia que tiene el pueblo chileno hace que tengamos altos estándares de, como les decía, sanitarios, teniendo pésimo un gasto en salud que es bajísimo, el más bajo del OECD y comparable a los países más pobres de África. Y sin embargo tengamos estándares sanitarios que están en la media de la OECD. Bueno, ese tipo de cosas no significa que yo esté diciendo estamos en el mejor sistema de salud de la galaxia, lo reafirmaría así, mezclando las afirmaciones de Mañalich y Piñera. No es el caso, pero la verdad es que no era ninguna buena idea jugar y apostar con este sistema de salud saturado y endosarle, dicho sea de paso, otra complicación más al aguerrido y maltratado pueblo chileno. Eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Y esta afrenta, este conjunto, incluso podríamos decir que se renueva constantemente y que no cesa, este flujo continuo de nuevas afrentas al pueblo chileno, un pueblo que no ha sido derrotado, como lo dijimos en el primer estallido que publicamos en octubre, el 20 de octubre, este pueblo que no ha sido derrotado y que además se está cometiendo la imprudencia de dejar a este león, que es este pueblo chileno, este león, de dejarlo herido, a sabiendas de que el mayor error que puede cometer un cazador es ir tras el león, herirlo y no matarlo, porque ese león luego te va a rastrear y te va a matar. Bueno, el pueblo chileno es ese león herido en este minuto. Y estrategia, para hablar de alguna estrategia de parte del gobierno, de la patronal, de la casta, o que dijéramos, más que parece una operación de salvataje, y una operación de salvataje que todavía no comprende el alcance de lo que podría tener esta crisis. Podemos imaginarnos a Piñera tratando de hacer negocios con la crisis bursátil estadounidense, con la caída de su empresa LAN, con ese fideicomiso tuerto que se ha acusado desde el comienzo.
gran parte de sus preocupaciones tienen que estar centrados en eso, y el Estado de Chile está controlado por sus burócratas y por el Instituto de Libertad y Desarrollo y por toda esa gentuza que está enquistada ahí. Y lo vemos de vez en cuando importunando a todo Chile, dando sus directrices que poco ayudan, y lo único que hacen es levantar al pueblo cuando ese pueblo se empieza a retraer y empieza a acostumbrarse al dolor. Y como decía Machado, de que hasta el preso se acostumbra a los barrotes de su cárcel, el pueblo chileno empieza a acostumbrarse una vez más, esta vez a no poder siquiera salir al exterior, y tiene que quedarse en su vivienda básica con condiciones muy precarias, o abordar el transporte público, que es una arma biológica, una arma de destrucción masiva, y arriesgarse una vez más, porque o se trabaja hasta morir, o se muere por no trabajar. Esas son las alternativas que nos ha dejado. Y como reiteraba y reiterando el texto con que comenzamos, porque si no tenemos ingresos, nos transformamos en indigentes prontamente, y esa situación de indigencia es a la cual venimos arrancando. Le tememos a esa pobreza como si fuera la peste, y hoy día tenemos peste y tenemos pobreza. Como decía el gitano Rodríguez, ese miedo inconcebible a la pobreza que hace que el chileno repudie y reniegue de esa miseria constitutiva, y que lo hace revestir esa pobreza de porcelanato, cerámica, pintura acrílica, cositas compradas, cositas chinas compradas y que parecen nuevas, articulitos que nos permiten lucirnos como algo diferente a lo ajado, a la textura rugosa que tendría la pobreza. Y ese chileno ahora está sin posibilidades de resistir este embate, no porque esté desmoralizado, yo creo que estamos más aguerridos que nunca, sino porque este pueblo, contrario a lo que hiciera cualquier pronóstico, me estoy refiriendo a aquellos que nos comparan a todos como el hueón que cantó el himno cuando para el día del eclipse, o para el momento del eclipse pasado. Y claro, es fácil generalizar y decir, nosotros los chilenos somos ese hueón que cantó para el eclipse, nos merecemos tantas calamidades, no han pasado las calamidades por esto. Es fácil llegar a esa generalización, pero nos encontramos con que el hueón que canta para los eclipses, si bien es aquel que consigue que la prensa se enfoque en él, no es la mayoría del país, y el chileno en general ha sido extremadamente preocupado en esta pasada. Y esa preocupación de los chilenos ha permitido de que esto se sostenga y de que no estemos viviendo una calamidad mayor. Hipótesis. Existe un paper, una investigación científica materializada en un paper, como se le llama, que señala que las personas que tienen sangre tipo O tienen menos posibilidades de enfermarse por el COVID-19, por lo que conocemos genéricamente como coronavirus. Resulta que la sangre tipo O es mayoritaria dentro de nuestra población. Podría suceder de que efectivamente no hayan tantas muertes como todo pareciera indicar que sí las hay. Podría ser. No nos podemos cerrar ante esa posibilidad. Ahora, eso es muy diferente con que el gobierno o la casta pueda transformar eso en algún tipo de éxito, porque es un éxito impresentable, dado a la manera en que han tenido para reaccionar. Pensemos que
ese documento que está circulando hace menos de una semana no era algo que estaba dentro de la información que tuvo para decidir Piñera cuando, según él, mandó a comprar en enero 800 respiradores mecánicos a China. Resulta que eso no ocurrió en enero, se compró solamente un respirador para una función diferente para el Hospital del Tórax en el mes de enero. Eso fue reportado hace pocos días por Interferencia. Y recién en enero se hizo la orden de compra. Es decir, en enero, cuando Rosa Ollarse estaba con una mascarilla mal puesta, haciendo el ridículo en el aeropuerto, en esa época recién Piñera estaba tomando providencias básicas como encargar 800 respiradores que, como lo dijimos en el estallido pasado, son del todo insuficientes para la entidad de la calamidad. Es mejor sobrereaccionar a morir por algo, por un riesgo cierto. Desde luego es mejor reaccionar. No teníamos, como digo, esa idea de que a lo mejor la sangre O nos proteja, pero tampoco la tenemos hoy día, porque eso que acabo de decir es simplemente una hipótesis, no hay ninguna certeza respecto a eso. Pero esa digamos, es la primera hipótesis. Hablando de Rosa Ollarse en el aeropuerto, haciendo este espectáculo de mala factura que llevó a que Rosa Ollarse terminara infectada ella por COVID-19, recordemos cómo estaba ella pistoleando, ocupando esta pistola infrarroja que se utiliza para medir la temperatura a distancia, y entregando otra mala indicación, porque esas pistolas lo que hacen es registrar la emisión de radiación infrarroja que tiene algún cuerpo cuando expide su temperatura. Bueno, la temperatura corporal no se mide en la frente. Esta pistola no es láser, es una pistola que funciona infrarrojo y por lo tanto tiene las mismas ventajas y desventajas que tiene un termómetro, con la diferencia de que es capaz de registrar la temperatura en un segundo, no como un termómetro que requiere unos cuantos minutos en el lugar que se está tratando de registrar la lectura. Ahora, si se va a tomar la temperatura de personas, de múltiples personas, el lugar correcto para aplicar esta pistola es la boca. Sí, la boca. Ahora, usted me dirá que no es buena idea acercarse a la boca de una persona que eventualmente tenga coronavirus. Bueno, esta pistola por eso logra tomar la temperatura a distancia. En muchos centros de salud aplican esta pistola en la axila de las personas, pero la axila tiene un margen de error que no tiene la boca, porque otra posibilidad de tomar la temperatura sería en otras zonas, que la verdad no la vamos a mencionar, y que sería bastante improbable que se puedan realizar en público o que se puedan realizar eficientemente en público, y además podrían ser vejatorias. Por lo tanto, bueno, ahí hay un gobierno que podría haber cerrado su aeropuerto y su frontera, no lo hizo, esperó que nos llegara esta ola sabiendo de la entidad del peligro, sabiendo a qué nos enfrentábamos, y que hoy no sabemos si es que nos estamos enfrentando a una masacre que se está ocultando, o bien estamos salvando el día simplemente por cuestiones fortuitas que no tenemos, a lo cual no tenemos ningún control. Cualquiera sea el caso, la ofensa ha sido la misma, y el riesgo que nos ha puesto este Estado criminal, un Estado que no tuvo ningún problema en dejar tuerto y ciego a muchos chilenos, de dejar postrada a Fabiola Campillay, de matar a cuántas personas, de matarla y después hacerla desaparecerla o tratar de desaparecerla.
apareciendo cuerpos en Quilicura, en Valparaíso, en otros incendios, lo que ocurrió con la Mimo. Bueno, este Estado y este gobierno específicamente, ¿por qué iba a ser aquel que nos protegiera nuestra salud llegado un momento como esta crisis? Pareciera que desde la moneda hay una política deliberada por castigarnos, hasta con sus propias políticas de cuarenteneo sectorizado, en que se ha preferido cuarentenear a los sectores más privilegiados de la población, en vez que evitar que esos sectores más privilegiados sean aquellos que sean el foco de contagio, porque ha habido un componente de clase y social en el contagio del coronavirus, del COVID-19 en nuestro país. Pensemos la región de la Araucanía y que hasta donde se sabe, quien contagió a toda la Araucanía viene a ser el mismo tipo que en Villarrica está tranquilamente en su casa en este minuto. Y que un tipo que trabaja para la naviera de Von Appen, que viene a ser uno de los infames sujetos de este país, tanto que no hace falta tener un bestiario para poder tener a la mano ahí la biografía de cada uno de estos sujetos infames. Pero el COVID-19 no solamente nos va a golpear, como lo hemos dicho en tantas oportunidades. Nosotros estamos casi sin voz gritándole al piloto del Titanic que mueva el timón, y luego optamos por romperle la puerta y no ha habido caso. El colegio médico trató de hacer algo, hizo alguna patriada, pero todo se diluyó. Pensemos quién es Isca Siche, a quién le responde y cuál es su afiliación política, quiénes son las personas cercanas a ella, y podemos entender fácilmente la respuesta. El domingo pasado se conformó un nuevo acuerdo por la paz y un acuerdo por el silencio también, porque ese acuerdo de la paz y la nueva constitución en algún minuto implicaba impunidad e implicaba silencio, que no nos digan que no. Y el colegio médico también lo ha hecho, y inmediatamente el colegio médico se moderó, amarilló, como dirían algunos, y pasó de ser la isquia presidenciable a ser una figura incómoda, algo que no nos dice nada y algo que nos recuerda muchísimas pesadillas que ya hemos tenido. No hay una claridad para qué lugar quedó jugando el colegio médico. No se trata de que el colegio médico era del todo innecesario que el colegio médico propusiera medidas que eran desproporcionadas y que no fuera razonable cuando las presentó. Por ejemplo, Aníbal Vivaceta, que nos envió el audio en la semana pasada, él era crítico con esa propuesta, que era la propuesta del colegio médico, entre otras cosas porque es insustentable, porque esta cuarentena, este confinamiento, para ser preciso, que estamos viviendo en distintos lugares del país, ya cuando es extemporáneo, la verdad es que poco ayuda y debilita a los sujetos que están en confinamiento, lo estresa, lo hace presos de otro tipo de patología, nos da pie a que sean los militares los que custodien la calle. Por favor, lleve la lista de la cantidad de personas que han sido avaliadas por carabineros y por militares en estos días. No se justifica que ocurran ese tipo de tropelía. Aníbal Vivaceta decía de que lo que había que hacer era cuarentenear a aquellos que se sabía que tenían la enfermedad, buscar los focos de contagio, esos brotes de contagio, tratar de hacerle examinaciones a todos los que estaban alrededor, y de esa manera poder aislar a esos grupos constantemente, de manera rigurosa, estar buscando los vecinos, el verdulero, entendiendo cómo
cómo llegó a contagiarse esa persona, a quién se la transmitió, a quién pudo haber transmitido, y de esa manera aislar a las personas que están contagiadas. Si, por ejemplo, el espacio riesgo del cual lo presentaron en otra burda escena, nuestro carnicero, que recordemos que Mañalich es un carnicero porque esa bata blanca no puede deberse a otra cosa, si es que el espacio riesgo se utilizara o los hoteles se utilizaran para aislar y por lo tanto cuarentenear a aquellas personas que están contagiadas de COVID, estaríamos en una situación mucho mejor que librar esto a la suerte. Si tuviéramos, por ejemplo, lugares, centros de salud que se dedican al COVID y otros lugares que pudiéramos tener limpios, como por ejemplo las maternidades, los consultorios, sería bastante diferente a la situación que tenemos hoy día en que los CEFAM, en que las postas rurales son el principal foco de contagio que tiene el COVID. Y más encima se insiste en congregar a las personas, como por ejemplo con la campaña de invierno para que no contraigan influenza, pero sí seguramente el COVID, porque así lo contrajeron el COVID además todas las autoridades de la Araucanía, todas, jefe de la PDI, el general que está a cargo de la zona, el general del regimiento, los directivos de la ONEMI, la intendenta, la Seremi de Salud, todos contagiados en Temuco, en la Araucanía. Bueno, esas son las personas que habría que buscar y aislar, pero no hay ni siquiera un seguimiento básico o serio de las personas que se encuentran ahí. De partida ni siquiera tenemos una autoridad que se dedique a ese seguimiento. ¿Dónde está el personal? No me van a decir que esto se soluciona con normas penales, porque desde este fascismo a medio coser que impera en Chile, todo se soluciona con criminalizaciones. Entonces esta cuestión simplemente, no, es que vamos a aplicar el mayor rigor de la ley, es que vamos a detener, es que vamos a imponer multas, es que se exponen a penas de cárcel a aquellos que... ¿Y qué sirve si el sistema penal es un león que no tiene diente para las personas que tienen dinero? O más bien dicho, como ocupando una vez más a Martín Fierro, la ley es una serpiente que jamás ofende al que lleva bota. Entonces, aquellas personas que tienen bota pueden exponerse a los pajonales sin ningún inconveniente y sin ningún temor a que vayan a ser mordidas, pero los que están en hojotas no tienen las mismas ventajas. Aquellos que están en bota además están arriba de un caballo y difícilmente la serpiente los podrá atacar, ofender. Están fuera de eso. Y esa situación de incertidumbre que tenemos respecto a lo que se está haciendo, pero sabemos que se está haciendo mal, que se está haciendo sistemáticamente mal, que no tenemos ni siquiera claridad de cuáles son los focos de contagio que habrían. Lo único que se ha hecho es rebarajar los naipes una y otra vez, diseminar la infección lo más posible, a lo más profundo del país, a los sitios más recónditos, a los lugares donde menos oportunidad hay para tener asistencia médica. Se ha hecho una y otra vez de manera sistemática. No puede entenderse de otra manera que un intento por castigar a este pueblo ya golpeado por todos los eventos que han sucedido. Un país que viene rengueando desde hace bastante tiempo. ¿Cuánto ya? Como 200 años. Respiradores que no llegaron, que se promete que van a llegar en mayo, si es que. Lo necesitamos ahora, lo necesitamos la próxima semana. Necesitamos esos 800 respiradores nada más que para intentar contener lo que se viene.
si es que no, si es que, como decimos, si es que se da la lógica, si es que se da la lógica, vamos a precisar de esa ayuda, y esa ayuda no la vamos a tener. Hay un fragmento del estallido que hizo circular Vicentico en Facebook, de algo de 10 minutos, y algunas personas me dijeron que era un histérico. Yo me acordé de esta caricatura del Tano Passman. Él es un ser real, pero ya es una caricatura. En ningún momento intentaba transformarme en el Tano Passman de la catástrofe ni de la economía, porque esos 10 minutos son la conclusión de la argumentación que se dio en el estallido pasado, y por lo tanto, fuera de contexto, pareciera un golpe desproporcionado. Pero para matizar aquellas cosas que se dijeron, de que estaba en riesgo nuestro abastecimiento, nuestra sustentabilidad económica mínima, han ocurrido una serie de hechos que han confirmado los peores pronósticos que se dieron en ese estallido. Hay algunos que me dijeron que el estallido no habían podido terminar de escucharlo, o que había sido bastante difícil y doloroso escucharlo la semana pasada. Créame, para mí también fue difícil prepararlo y también emitirlo. Y quizás la parte más difícil de todas fue convencerme de que las cosas que había dicho no eran delirio. Una y otra vez sometía a examen las cosas que había dicho, si es que se me había pasado la mano, si es que me había ido en la volá, si es que había hecho predicciones que no tenían asidero. Y la verdad es que día tras día fueron confirmándose cada una de esas predicciones, desde el aumento del valor del precio del pan, a propósito del aumento del valor del precio del trigo y el valor del precio de la harina. Lo digo como cosas diferentes porque las tres cosas tributan, y tributan conjuntamente, no se deducen unas de otras, en una extraña manera que tiene este país de combatir a los pobres y cobrarle más por ese producto de primera necesidad que es el pan. El hecho de que subieran las primas, la ISAPRE, las cotizaciones obligatorias del ISAPRE, pero que son seguros privados, por eso le llamé prima, no sería el modo preciso. Ya van a aparecer el cártel de los leguleyos de ocasión de Twitter a decir que la palabra correcta no es hablar de prima. El caso es que tenemos a las ISAPRES que suben el valor de sus cotizaciones, tienen alzas en sus planes, esa es la forma, ese es el eufemismo de rigor, y resulta que en esos planes de ISAPRES suben porque sube el dólar. Este dólar en los cuales se quemó mucho dinero para que no subiera, como nos contaba Pocho Barría. Él nos hablaba de que se quemaron 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. El otro día se robaron menos de 5 millones de dólares desde el aeropuerto. El robo más grande que se ha cometido en Chile, y el dinero, ojo, era de Andrónico Luxi, el último robo en el aeropuerto. Y estaba la discusión sobre si cabía en el vehículo que se llevaron, que parece que era una Volkswagen Transporter, si es que cabían 5 millones de dólares en ese vehículo que huyeron. Bueno, depende. Busqué algo de información respecto a qué volumen ocuparían los billetes de 100 dólares y cuánto volumen ocuparían. Pero imagínense si hablamos no de 5 millones de dólares, que además es muchísimo dinero menos del que se robaron los pacos. ¿Para qué vamos a hablar de lo que cotidianamente se roban los milicos?
los pacos y los milicos que no dejan de robar. Pensemos que los pacos le acaban de robar las vacunas para la influenza a los niños de Cerro Navia y a los abuelitos de Cerro Navia, y los milicos y los pacos andan con mascarillas que se las quisieran los médicos que tienen que cumplir turno y residencia en el hospital del tórax. Bueno, nadie quiere de que los pacos estén haciendo fiscalizaciones y sean los principales afectados por el COVID-19. Pero ¿cómo puede ser de que en un país los médicos no tengan mascarilla y que si faltan vacunas para la influenza, el lugar donde se ajuste la cuenta sean los niños y los abuelitos de Cerro Navia? Bueno, 5 millones de dólares si caben en un vehículo, que era la broma que la dije tantas veces respecto a que si cabía esa cantidad de millones de dólares de la Universidad del Mar en la combi. Lo dije en varias oportunidades, pero es un tema a debatir. Pero son esos temas en que son esos temas que se puede debatir, pero que no son opinables, porque debatir es sacar la calculadora y hacer los cálculos, y los cálculos son irrefutables. Pero aquí estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuánto dinero mandó a quemar Estados Unidos en la última semana? Esto, si fuera en directo, estaría haciendo un concurso y obviamente podría regalar algo, algún presente que fuera entrañable. No sé, el último libro de Alberto Mayor sobre el COVID-19, que creo que se llama, ¿cómo se llama? Contagio, algo así. Bueno, en su librería Progre lo puede pedir. Pero no puedo hacer un concurso, entonces le voy a dar la respuesta de inmediato. El Estados Unidos, o más bien la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central estadounidense, preocupado, como dijo un economista, de proteger a los grandes ricos de cualquier crisis. Esa es la función que tiene el Banco Central en la Reserva Federal estadounidense, y que ha salido caminando de las últimas grandes crisis que tuvo, 1987 y 2008, emitiendo dinero, metiendo más dinero, metiendo dinero, y al mismo tiempo quemando ese dinero. Bueno, en el 2008, en la famosa crisis de los subprime, la orden fue del Banco Central, la propuesta de solución, si es que lo queremos así, fue comprar todos esos bonos basura, esos bonos chatarra. Y la manera y la cantidad de dinero que se quemó, que se mandó a quemar, fueron 650 millones de dólares. ¿Escuchó bien? 650 millones de dólares. Al fin se terminó ese ruido. Yo pensé que el ruido estaba en mi cabeza. Ahora que se aclara ese ruido, 47 minutos escuchando usted ese ruido, se ve más que me va a tirar este estallido por la cabeza como en otras oportunidades. Y volvió, ¿ven? Por eso no hay que hablar de esos ruidos. No tengo claro el origen de este ruido. Debe ser un error capa 8. Algo que está entre el usuario de la mesa y la mesa. Debe ser la última prueba. No logro evitar ese maldito ruido. Bueno, la Reserva Federal se comprometió a quemar 650 millones de dólares. Así tal cual. 650 millones de dólares. Estaba sacando el transformador de la mesa de sonido lejos de la mesa de sonido por si es la causa. Pero por lo visto
no se soluciona. Ya. Y lo que terminó pagando fue 11 billones de dólares. Es decir, 11 millones de dólares. Eso es lo que terminó pagando en bonos basura, que inicialmente empezó a comprar 650 millones de dólares. Eso fue lo que costó la crisis de los subprimes. Ahora la pregunta es quién pagó eso, porque estamos hablando de que la Reserva estadounidense pagó con dólares esa crisis, pero al mismo tiempo la Reserva Federal es la que tiene la posibilidad de emitir esos dólares. Así tal cual, así de ridículo es como se lo estoy diciendo. No es de otra manera. En esta oportunidad, por mientras tenemos crisis de COVID-19 en marcha, y como lo hacen los delincuentes, en el apuro, habiendo codicia descontrolada por parte del otro, como haciéndote el cuento del tío o haciéndote el cambiazo. De esa forma, en el apuro, Donald Trump, pero en este caso es el presidente, el director de la Reserva Federal estadounidense, mandó a rescatar a las empresas que están siendo afectadas por esta crisis de coronavirus y mandó a quemar dinero que se emitió, además, 6 billones de dólares. Es decir, inicialmente, así como en el 2008 se mandaron a quemar 650 millones de dólares, 650 mil millones de dólares, perdón, en esta oportunidad, es decir, estamos hablando de más de 100 veces que la plata que mandó a quemar Chile para mantener el dólar, y no le sirvió de nada para contener el alza del dólar. ¿Cómo le iba a servir contener el dólar a Chile si Estados Unidos estaba emitiendo el dólar de esta forma, con esta locura? Y todos dirían, haciendo cálculos simples, sí, pero si están emitiendo tanto dólar, lo que tendría que hacer por simple oferta y demanda, bajar el precio del dólar. No ocurrió eso porque el dólar además es una divisa, entonces las personas la atesoran. Adivinen cuántos genios, cuáles son aquellos genios que atesoran dólares, por ejemplo, aquellos que incluso se jactan de hacerlo. Les voy a nombrar a uno: el Estado de Chile acumula dólares. Y no solamente eso, acumula también bonos del Tesoro estadounidense, que nos acaba de decir la Yanna Proboste, lo dijo el domingo, de que este era el momento para ocupar nuestro ahorro. Estoy de acuerdo, y ella habló de que teníamos reserva de 22 o 24 mil millones de dólares que teníamos como reserva, y ese dinero lo teníamos como bono del Tesoro estadounidense. Sería muy bueno creerle a Yanna Proboste que compren cualquier cosa con esos bonos del Tesoro. No tenemos ningún tipo de seguridad que Estados Unidos se va a mantener en el mismo lugar que dijo que se iba a mantener cuando emitió esos bonos. Y es porque las circunstancias han cambiado. Como les digo, si en el 2008 mandaron a quemar 650 mil millones de dólares inicialmente, y terminaron comprando deuda por 11 billones de dólares, en esta oportunidad lo inicial fue mandar a comprar para así rescatar a su economía, que cayera de las últimas caídas bursátiles. Recuerde que usted está en Chile, entonces usted no lo tienen informado de estas cosas. A raíz de estas caídas bursátiles es que ha caído la bolsa chilena también, y es la razón principal por la cual han caído los fondos de la AFP. Si es que no ceñimos a esta regla, de entender de que todavía, a este supuesto de que todavía tenemos fondos de AFP y que no se quemaron todos simplemente. Entonces, para contener, para evitar de que esa crisis se terminara comiendo a Estados Unidos, echaron a la fogata 6 billones de dólares inicialmente. Eso no sabemos
se dijo que la semana pasada ya se habían ocupado 2 billones de dólares conteniendo la crisis. No sabemos hasta cuándo va a persistir esta política del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal, ni hasta cuándo va a durar la paciencia de China. ¿Y por qué digo China? Porque uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense son precisamente los chinos. La crisis que está ocurriendo producto de la reacción tardía y mala reacción, además, en eso, si nos ceñimos a cómo se han dado las cosas, tenemos de que la reacción de Piñera ha sido copiada de la reacción estadounidense, o ha hecho su propia versión de del manejo de crisis que ha hecho Bolsonaro, o ha hecho una especie de versión propia entre Bolsonaro, Boris Johnson y Donald Trump. Eso es lo que ha hecho Piñera. A eso súmele la rabia que tiene contra el pueblo de Chile. Cómo ha utilizado esta crisis para dañarlo más, para afectarlo en lo más clave, en lo más importante que pudiera tener el pueblo de Chile. Y Estados Unidos dejó esto librado a la CFE, la CEPACE, a los mandatos del libre mercado que ellos profesan, como si un virus fuera un agente económico. Yo bromeaba hace unos días atrás con eso de que en Twitter, de que Chile había entendido de que el COVID-19 era un inversor extranjero y por lo tanto le habían dado todas las facilidades para que ingresara, para que no tributara, para que circulara libremente por el país, para que se expandiera. Es decir, le aplicaron el DL600 al COVID-19. Bueno, en Estados Unidos no hicieron algo diferente, dejaron de que el COVID se incubara en la población, se repartiera, que no se pudiera hacer un mapa de los focos de contagio, tratar de atacar esos focos de contagio, y al mismo tiempo hablar de Corea como el gran héroe de la pandemia, olvidando de que los coreanos se tomaron en serio eso de buscar los focos de contagio. Bueno, y después que estaba todo mal hecho, se dieron cuenta de que lo que se venía era una catástrofe y que no había otra que recular. De ahí, desde entonces, Boris Johnson se dio vuelta la camiseta y desde ahora los ingleses entre todos le llaman Boric Johnson. Bueno, el Boris Johnson, que también se contagió de COVID-19. Y el caso es que los gringos, sin embargo, no están mayoritariamente repudiando la intervención de Donald Trump en esta crisis. Pero no podemos asegurar que en las próximas 2 semanas esto se mantenga, porque la verdad es que no empieza a ser simpático cuando empiezan a morir masivamente las personas que te rodean. La reacción de los gobiernos de derecha ha sido criminal. Han llamado a no dejar los puestos de combate en la economía, porque si detenemos la economía esto se cae. Juan Sutil, que es el presidente de la CPC, dijo de que si la gente dejaba de trabajar se nos acababa el país. Lo dijo usted busque la entrevista en donde habla eso. No, Chile no tiene ahorro, no tenemos dinero, si es que se deja de trabajar se acaba todo y nos transformamos en el país más pobre de Latinoamérica. Así mismo lo dijo, tal cual como en el estallido se ha dicho en reiteradas oportunidades. Lo terminó reafirmando el presidente de la patronal, Juan Sutil, el presidente de la CPC. Por eso les dije que las preocupaciones que había tenido la semana pasada de tratar de desmentir lo mismo que había dicho, naufragaron porque los datos terminaron confirmando cada una de las palabras que había dicho en ese estallido.
al menos en el sentido de que con la información que manejábamos como país y como mundo, como sistema mundo hasta ese entonces, nada de lo que les dije fue exagerado ni fue tremendista. No, para nada. Y por lo tanto, esos 10 minutos que hay ahí del Tano Pazman se reafirman y los podría poner ahora mismo, darle play, pero no tengo ganas de importunarlo nuevamente con esas cosas. No tenemos, por lo tanto, un arquero en este partido de fútbol. Tampoco tenemos defensa y estamos inermes frente a este virus, como se había dicho anteriormente. Y respecto a lo que está ocurriendo en el día a día con el COVID-19, tampoco sabemos si es que están muriendo como mosca los chilenos o no lo sabemos, no tenemos ninguna certeza de eso. He escuchado informalmente, me ha llegado información de que esto está matando a todos los viejitos en todos los consultorios, en todos los hospitales de Chile, me lo han dicho. Pero el gobierno se ha preocupado de decir que las personas que están muriendo en este minuto de pasmo, de mal de ojo, de empacho o de cualquier otra cosa, pero no están muriendo de COVID-19. Está esta típica discusión que tantas veces hemos revisado en el estallido y que con tantos malestares, tantos subidas de voz, imprecaciones ha causado en estas transmisiones radiales sostenidas a lo largo de tantos años, que es esta mentalidad burocrática que tienen algunos, burocrática y disque especialista que tienen algunos, que empiezan a tratar de codificar toda la realidad en aquella área, por más que sea insignificante, que ellos conocen o que a duras penas controlan. Esa mentalidad burocrática es la que permite que algunos te digan, sí, pero esas personas no murieron de COVID, murieron de neumonía. ¿Ya? ¿Y por qué? No, porque hay un certificado médico. No, porque se llenó un papel. Es decir, la diferencia estriba en un papel, en un casillero, o estriba en la palabra. Como no tenemos cifra, o las cifras que tenemos se ocultan o se maquillan o no se presentan en el contexto adecuado, no nos queda más que rendirnos a lo que nos está diciendo el gobierno. Pero mencionemos un dato. Tenemos que en los últimos años han muerto 25.000 chilenos por no tener atención de salud. Y esto cuenta, esto también, en esta cuenta también están incorporados aquellos que han muerto han muerto literalmente en las salas de espera de nuestros sistemas de urgencia. 25.000 muertos. Esto significa 50 muertos diarios. Si pudiéramos pensar en algún descanso, en un espacio de trabajo, en un buffer para estos criminales, tenemos que tranquilamente pueden hacérselas o pueden aguantar que hayan 50 muertos diarios sin que haya un mayor escándalo. El problema es que los muertos por COVID son extremadamente contagiosos, cosa que dijimos en el estallido pasado por la carga viral, y por lo tanto debería haber una disposición del cadáver que fuera especial. Entonces significa un hecho de suma gravedad el que se esté frivolizando la muerte de los de COVID, porque están esperando de que haya un timbre y sello de un funcionario tal que diga que esta persona murió de COVID, a sabienda de que no hay exámenes de COVID para todos, que no se están haciendo ni masiva ni seriamente, de que existe un rezago de 7 días para que den un resultado,
de que no le van a empezar a hacer autopsia a las personas que mueren de COVID, porque significa diseminar aún más la infección. Es una situación horrorosa. Es verdad que esto ya se transforma en gore, pero recordemos que este mismo gobierno, posterior al 18 de octubre, sacó a personas claves del servicio médico legal, con la excusa de líos sindicales que habían ocurrido en años anteriores, y también sacó a la directora del médico legal. La verdad es que estamos a ciegas, no sabemos si está muriendo medio Chile en esto y lo están tapando, o simplemente nos estamos salvando por la sangre tipo O. La verdad es que tenemos que estructurar una opinión para ambas cosas. No estoy hablando desde la esquizofrenia, pero tenemos que formarnos un juicio, porque estos son los datos que hay y las decisiones se toman con la información que tenemos disponible. Y no se pueden estar tomando decisiones dando por hecho de que están muriendo la mitad de Chile. Simplemente lo que hay que hacer es estar extremadamente vigilante, porque si eso es lo que está ocurriendo, lo vamos a saber tarde o temprano. Como les decía, hay un margen de 5.000 indigentes que se pueden morir que no están en ninguna lista, y eso lo dije para el estallido pasado, porque ¿cómo puede ser de que la Plaza de Dignidad, que se transformó en una zona de guerra, que ha sido un lugar ocupado por personas en situación de calle históricamente, hayan desaparecido las personas en situación de calle de ese lugar? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Alguien ha hecho un estudio? ¿Alguien lleva un cálculo de ello? Es verdad que hay algunos que están trabajando con las personas que están presas. Sabemos más de los presos en este minuto de muchas personas que se han llevado la parte quizás más cruel y dura del estallido. Pensemos cuando andaban los milicos en la calle y la calle les pertenecía, no solamente para andar pintando estatuas. Y cuando Daniel Urrutia, que ahora está sancionado, logró desmontar un centro de tortura en pleno centro de Santiago, en las estaciones de metro. Ahí nos recordaba Fabio Morago una oportunidad de que las estaciones de metro se utilizaron para torturar personas en los años 80, en los tiempos de protesta. Bueno, el funcionamiento normal del capitalismo en el mundo produce 40.000 muertes diarias, 40.000 muertes evitables, 40.000 muertes por enfermedades que deberían tener cura, por no tener los servicios sanitarios, y de las personas más débiles del mundo. En esta cifra ni siquiera se contempla la cantidad que muere producto de los accidentes laborales. En un estallido también lo mencionábamos, de que por lo menos teníamos 3 muertos diarios en este país por accidentes laborales. Teníamos, por esa razón, en ese estallido hablábamos de que en este país habían tantos suicidios como muertes por muertes laborales, por accidentes del trabajo, y que habían 3 veces más suicidios y muertes laborales que homicidios. Entonces, ese era el contexto desde el cual había que entender el problema de la delincuencia. Ahora, en esos 3 muertos por accidentes laborales no se cuentan aquellos que mueren trabajando por cuenta propia. No se muere el tipo que está cortando árboles sin contrato de trabajo. Es la cuenta de los que trabajaron, los que cotizaron, y por lo tanto son las estadísticas que lleva la Dirección del Trabajo. El funcionamiento normal del sistema capitalista es así de bestial. Si lo pensamos desde esta perspectiva, en esta última semana han muerto más personas probablemente trabajando en sus respectivas faenas que de COVID-19, o al menos de las que ha mencionado el gobierno, y salvo
porque el factor estallido pudo haber sido decisivo y haya cambiado la cantidad de personas que se suicidaban. Si no fuera por ese asunto, que también es un asunto que está ahí arrojado para que lo investiguen, la verdad es que si tuviéramos las mismas cifras de hace un año atrás, tendríamos que decir que en la última semana se han suicidado más personas que las que han muerto según el gobierno de COVID-19. Pero tenemos, como decíamos, 35.000 personas que mueren a nuestra vista y paciencia, en las pateras, en los barcos en las balsas que surcan el Mediterráneo para llegar a Europa, en los mercados de Libia, donde se acumulan los migrantes de todo África y terminan llegando a Libia, acumulándose en Libia, donde la cara más bestial del capitalismo los lleva a transformarse en mercancía y al ser ofrecidos y vendidos como esclavos. Esas cosas pasan a vista y paciencia. Ese es el mundo real al cual no le podemos quitar la mirada. Eso no significa esas masacres constantes, más las masacres que ocurrieron en octubre, no significa que nosotros vamos a minimizar lo que se nos está diciendo que está ocurriendo. No. Es importante tenerlo siempre como contexto. No significa de que consideramos razonable de que nos vamos a exponer a la muerte de 1 millón de personas, que es más o menos lo que podríamos estimar, salvo que medie un cisne negro, como le dirían los gringos, salvo que aparezca algo que no controlamos y que no podemos y que no podemos predecir, un imprevisto que cambie todo y eso no ocurra. Pero así como están arrojadas las cosas, así como nos ha arrojado este gobierno, nos enfrentamos a ese corolario. Como yo soy el más optimista de los pesimistas, les mencioné casi en un principio de que existía este paper que señala que las personas con sangre tipo O les va mejor con el COVID. Bueno, esperemos que tener alguna ventaja frente a esto, o si no, simplemente esta cosa que es extremadamente pegajosa. La verdad es que no tenemos como dar buenas noticias ni pensar en positivo, como dirían algunos. En el primer programa de este largo octubre que aún no termina, de este octubre que ya tomó la forma de pandemia, en el capítulo me refiero del 20 de octubre, yo elaboraba una tesis bastante difícil de pensar y al mismo tiempo de manifestar, no por su extremada complejidad, sino por lo duro que es decir estas cosas. Es extremadamente difícil decirlo y reconocerlo. Lo que señalé era de que nosotros no sabíamos quiénes habían quemado las estaciones del metro. Podíamos deducir cuáles eran las intenciones que habían tenido. Da la impresión que la intención que animaba a quienes quemaron el metro fue no solo sembrar el caos, sino que imponer un orden específico a este caos que se había sembrado. Por cómo estaba planificada la quema del metro y a la hora que estaba planificado, todo indica de que lo que se intentó hacer fue quemar el metro en la hora pico, el día viernes, que es la hora que más personas lleva durante todo su funcionamiento el metro. Si la intención era quemar el metro de Santiago con millones de personas adentro,
la intención que había era propinarnos un golpe bajísimo y doloroso. Cuando le hablaba del maletín que llevó el almirante a la reunión frustrada del COSENA, pensaba en eso, en esa tesis que surgió en la cabeza delirante de algún psicópata y lo que se intentó hacer de ahí en adelante. Las estaciones del metro se evacuaron por razones distintas a las que todos podríamos pensar inicialmente. No había intenciones de aquellos que quemaron el metro, que eran personas allegadas al poder y personas de extrema derecha. No había una intención de que las personas salieran vivas de esa agresión. Fue un evento que no calcularon y donde claramente fracasaron. La situación la terminó reconociendo el propio Sebastián Piñera y agradezco a los estallidistas que agudamente se dieron cuenta cuando Piñera lo dijo, y en el momento que él lo dijo ellos me apuntaron y me dijeron sí, pues esto ya nos había dicho el gordo pitonizo. Piñera confirmó la tesis que era la tesis que tuvimos desde el principio en el estallido, que fue Carabineros quien intentó negociar con él, y era Carabineros el que sabía que se iba a quemar el metro. Lo dijo Piñera, lo dijo hace 2 o 3 semanas atrás, en una entrevista con Soledad Boneto, en Megavisión. Siempre lo pienso como Megavisión porque me imagino a Ricardo Claro dando vuelta por el switch, haciendo algo, no sé, ese enano maldito, que en paz no descanse. Y Piñera reconoció de que él sabía, o usted va a decir sí, pero es un mentiroso compulsivo, pero entre mentira y mentira, y entre broma y broma, la verdad se va asomando. Y Piñera nos dijo que sí, que él sabía que iban a atentar contra el metro, algo que como les dije, el estallidista ya sabía, algo que ya teníamos del todo calculado. Ya se lo había mirado desde el otro lado del espejo. Recordemos de que está la deducción y también está la inducción. Son dos formas de arribar al conocimiento, las más básicas, las más fáciles. Y el caso es que se nos reveló esta verdad incómoda de que Piñera sabía que iban a quemar las estaciones del metro y que también lo sabían los pacos. Y fueron los pacos los que abandonaron las calles, y yo recuerdo muy bien que esa información fue la que empezó a trascender, a circular por las redes, de que no se veían pacos en la calle, que no habían pacos en ninguna parte, que los boleteros del metro, sobrepasados por algunos conatos puntuales relacionados con personas que empezaron a traspasar los torniquetes, llamaban a Carabineros y que Carabineros no les prestaba apoyo, por lo tanto tuvieron que evacuar las estaciones del metro. Figúrese la secuencia. No habían pacos, los pacos no existían, y en este mundo sin pacos lo que hicieron fue, tuvieron que cerrar las estaciones del metro, y eso impidió de que existiera una masacre, pero no porque los perpetradores de la masacre recularan, frenaran, quisieran hacer otra cosa. Y otra cosa aún más pavorosa, el presidente de la República estaba advertido de que eso estaba ocurriendo. Es decir, que Piñera iba a ir a comer pizza a sabienda de que se iba a quemar el metro. No sabemos qué rol cumplió Carabinero. Podemos deducir de que Carabinero lo que estaba haciendo era negociar con Piñera, y Piñera, para variar, preocupado de la chaucha, de la minucia, o en su infinita maledicencia y frivolidad no fue capaz de estar a la altura de las circunstancias. Lo que sí sabemos es que Piñera, y según sus propias palabras, él sabía que iban a quemar el metro y no hizo nada. Nos dejó a merced del alias, del azar. Y quedamos entregados a los dioses, y como pueblo salimos de eso. Por una cuestión
fortuita, por algo que ellos no controlaron. A mí no me cabe ninguna duda de que aquellos que quemaron el metro, tenían listas exhaustivas respecto a las personas que iban a ir a buscar a sus casas e iban a meter en sus calabozos y probablemente iban a meter en fosas que ya estaban cavadas. Era muy simple, porque en ese maletazo, en ese maletín, venía toda esa conjura, venía, sí, miren, no, acaban de morir cientos de miles de chilenos. Estoy hablando de un escenario optimista. Acaban de morir cientos de miles de compatriotas porque estos tipos nos quemaron el metro. ¿Y quiénes fueron? Estos. Y la prensa mostrando las fotos de las personas, mostrando las infografías, como cuando Jalandro Peña hablaba de casos de narcotraficantes o después de anarquistas. Entonces la prensa mostraba el organigrama, que tal organización, y que le ponen nombre a una organización. ¿Qué tipo de defensa teníamos frente a eso? Nada. Nos venían con todo. Fracasaron. Entonces el 20 de octubre, en ese primer programa, yo les decía a ustedes, sí, de acuerdo, esto es lo que nos ha ocurrido. Fuimos víctimas de un atentado, y en ese atentado el pueblo de Chile reaccionó y se tomó los espacios, y el pueblo, y se rompió el dique, y pasó de un atentado que tenía la intención de presentarse como un atentado de falsa bandera, terminó siendo un estallido social y empezar a tomar el color de una revolución, que es lo que estamos viviendo hoy día, por más que estemos en confinamiento, en cuarentena, como quieran llamarlo. Y eso lo hace el pueblo, a pesar de todos los cálculos de aquellos que quisieron darle este golpe determinante, que tiene todos los indicios de ser la factura, de estar las manos de Estados Unidos metidas ahí, porque es parte de su doctrina y de su estrategia militar. Esa doctrina de atacar y no dar tiempo al otro para que se defienda, que es la doctrina que desarrollaron después de que los vietnamitas lo hicieran polvo. Esa forma de atacar de noche, de confundir a las personas, de no dejarle claro qué hora es, qué día es, esa lógica no es solamente del ejército estadounidense, pero sí está, digamos, su doctrina militar ahí, y también está claro la afiliación política de quiénes son los que atentaron contra el metro. Lo dije también en esa oportunidad. No me parece que sea Estados Unidos quien nos haya dado este golpe, pero lo dije en el capítulo del cuento chino hace 2-3 capítulos atrás, de que era una tesis a lo menos extremadamente aventurada, esa que nos presentaba Carlos Pérez Soto, de decirnos que habían sido los chinos que durante 5.000 años de historia lo único que han procurado es no tener conflictos externos, que se han comido horribles conflictos internos con tal de no tener conflictos externos. Se dieron una y otra vez con los ingleses, se dieron una vez y otra vez con los gringos, con los franceses, cuando los colonizaban, justamente para no tener conflictos externos. ¿Por qué los chinos van a estar haciendo un trabajo así? Además que dándonos maní o no sé qué cosas nos podrían ofrecer. Me refiero como cebo. Ahí nos tenían comiendo de la mano. Y al revés, quizás nosotros... Bueno, ¿por qué China? ¿Tenemos alguna evidencia de que China haya hecho una campaña de desestabilización de ese tenor? Como les digo, están las huellas de Estados Unidos, las huellas de las personas afines a Estados Unidos. Entonces, en esa oportunidad yo les dije, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos dentro de esto? Bueno, las posibilidades que tenemos es de triunfar, de sacar
a Piñera de ahí, sacando Piñera de ahí, se les cae todo, porque lo que no han tratado de decir es que la Constitución es una efigie, es un coloso que no podemos mover de ahí, que es inamovible, que no solamente por la inmodificabilidad, que es el único factor que cierto grupo de la progrería connivente con el piñerismo, en este pacto oprobioso que tuvieron el 25 de noviembre, han querido decirnos. No, la Constitución se nos ha querido vender como una cosa, no como una norma jurídica. Por lo tanto, una cosa que no podemos, una gran roca que no podemos mover de ahí, y que por alguna extraña razón no la podemos dinamitar, olvidándonos que toda norma jurídica es flexible, y por lo tanto ahí tienen esa campaña artera y mentirosa de parte de ese mismo grupo connivente con el piñerismo y obsecuente con el piñerismo, cuando empezó con que no, es que se dan cuenta de que tú no puedes, ponte tú, no puedes pagar no puedes pagar el permiso de circulación en junio sin pagar intereses. ¿Por qué? Por la Constitución de Jaime Guzmán. Ese mensaje es falaz. Cada vez que se habla de la Constitución política, no están hablando de la Constitución política, están hablando de un fallo de la Corte Suprema o de un fallo del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la solución? Y no es una solución extremadamente ingeniosa, es la solución del libro. Pensemos que España lo hizo así, tal cual como se lo voy a decir. Se cambia el Tribunal Constitucional, pues, se cambia la Corte Suprema, listo. Por ejemplo, no, es que se presentó un recurso de protección para hacer valer el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y no los quieren entregar. Ocurrió en Antofagasta, ocurrió en Concepción, ocurrió en Talca. ¿Qué ocurrió? La Corte Suprema al final revocó el recurso de protección, lo rechazó el recurso de protección. ¿La culpa es de la Constitución política o que tenemos una Corte Suprema a la misma altura que nos dijo Vicente Huidobro en su balance patriótico, de que cuando se pone el queso y se pone la justicia en la balanza, nuestra Corte Suprema va por el queso y le da lo mismo que se precipite al suelo la justicia, hablando del queso como si fueran unos ratones, y tan equivocado no estaba. Se cambia la Corte Suprema y punto. Esto es absurdo. Es como ir a cambiarle, no sé, el filtro de aceite a un vehículo y que te digan que la única solución posible es cambiar el motor. No, es que su motor es muy viejo. La verdad es que no es bueno arreglarlo. Hay que cambiar el motor entero. ¿Para qué le vamos a hacer cambio de aceite y le vamos a cambiar el filtro? Tú cambias el Tribunal Constitucional y cambias la Corte Suprema y se acaba todo y cambia todo. Pero no, han insistido con que hay que cambiar la Constitución y han abierto esa puerta para decir que es modificable, pero es modificable solo toda. Y de esa manera aplazan la decisión, aplazan la respuesta a las demandas. Bueno, en esa oportunidad yo lo que señalaba antes de que apareciera esta conjura de Boric y compañía y de la concertación que está ahí tratando de que no se le acabe el negocio. Yo les decía, se vota Piñera, se cambia el país, se da vuelta esa tortilla que también tan claramente sabemos dónde está, en este minuto tostándose, y ganamos, todo unido, haciendo esto mismo, redoblando los esfuerzos, corte de ruta, paralización general, huelga general, agitación callejera, agitación por los medios de comunicación, y ganamos. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué les dije en esa oportunidad? ¿Cuál es el problema que se podría avisorar? El problema podría ser los humos que podríamos ver hacia el norte, es que estuviéramos pisándole los callos a los gringos. Que de pasar de ser la revolución chilena o la emancipación chilena
o las acciones de la lucha por la liberación popular de Chile, pasáramos inmediatamente a ser el teatro de operaciones de una guerra mundial, que nos transformáramos en la trinchera de una guerra que no es nuestra, que probablemente es de todos al mismo tiempo, pero que al ser la trinchera nos íbamos a llevar la peor parte. Eso lo dijimos el 20 de octubre de 2019. El mismo momento en que habían otros que se dicen intelectuales pensando en el ser y la nada, o en cómo, bueno, no voy a hacer más caricaturas, porque eso lo dijimos en el estallido. Está dicho, está anotado y está publicado en esa fecha. Bueno, lo del COVID hace que este asunto, este factor geopolítico cambie radicalmente. Lo sabemos. Cambia todo. El COVID cambia todo. Pero ¿en qué lo cambia? ¿Cuál es la incertidumbre que tenemos en este minuto sobre el contexto internacional? Vemos a Donald Trump ofreciendo millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en un acto, entendemos que es un acto de desesperación. Es un perro con distemper que te está ladrando. Es esa desesperación de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, por favor entiéndalo bien, con un Estados Unidos que está actuando beligerante con Irak en este minuto, que se está pertrechando en Irak, con un Estados Unidos que le acaba de dar metadona o heroína a su economía para que siga funcionando, o morfina, como quiera usted darla, que son estos 6.000 billones de dólares, con una población estadounidense que todavía no ve al COVID-19 como una consecuencia de las políticas de Donald Trump, sino que incluso lo ve como un lente en donde puede mejorarse la imagen de su propio presidente, en un presidente que está llamando a industrializar su país, reindustrializarlo, desglobalizarse, y lo está llamando a hacer en medio de esta crisis, mientras tiene a estadounidenses que ven a la crisis como algo inevitable, como una marea que se vino y que no teníamos que todas las acciones que se están realizando para contenerlo no teníamos otra oportunidad. Pero bueno, no es Estados Unidos quien está jugando el partido solo en esta ocasión. Dependemos de lo que va a hacer China con todo esto. Europa va a quedar en la ruina y derrotada con esta crisis. Ya está herida Europa. Pensemos que los suecos tienen graves problemas con el COVID-19. Pensemos que el ministro de Economía alemán renunció. Perdón. Usted sabe que el capítulo anterior del estallido se centró estructuró la argumentación en base a al discurso de la canciller alemana. El ministro de Economía alemán se suicidó en medio de esta crisis. Se suicidó. Lo que no permite relativizar esa parte del discurso en que Merkel dice que la economía alemana estaba en condiciones de soportar y soslayar esta crisis, aun cuando fuera un desafío comparable con la Segunda Guerra Mundial. Están hablando en este minuto de que esto va a salir el 5% del Producto Interno Bruto de Europa, para que más o menos calcule la bestialidad de dinero que va a salir, en una Europa que no ha sido capaz de ayudar a Italia, la ha dejado a su suerte, porque los franceses se han guardado las mascarillas para ellos, los respiradores para ellos, obviamente, están todos en un problema, y por lo tanto han tenido que ser asistidos por los chinos,
los chinos que han ido a asistir a los italianos, un gobierno de extrema derecha, y los chinos que han tenido que ir a asistir a los bolivianos, otro gobierno de extrema derecha. No sabemos cómo va a madurar esta crisis en Brasil. Se nota una estabilidad, un aire que se corta con tijera en este minuto. Y que Bolsonaro lo que está incubándose en Brasil es algo que podría ser tan masivo, multitudinario y catastrófico como lo que ocurrió en Chile, además del efecto imitación que podría tener el hecho de que Chile salga recién recuperándose de la crisis del COVID y salga a la calle y salga a pelear las calles y a descabezar a sus autoridades. Bueno, no sabemos en qué condiciones va a quedar Estados Unidos. No sabemos si esto va a reforzar su idea o va a socavar la confianza de Donald Trump. Lo que sí sabemos es que en plena elección esto no ha sido ayuda para los demócratas, porque los demócratas han estado haciéndose zancadillas entre ellos, porque los demócratas son también principales promotores del sistema financiero de Wall Street. Hillary Clinton es la cabildera que tienen las grandes corporaciones y las grandes finanzas de esta economía falsa que llevan sosteniendo por tanto tiempo. La pregunta es que si en esta crisis, en este resfrío que está contagiando al mundo, pero en este resfrío, sea cuando Estados Unidos esté con 38,5 de fiebre o cuando esté golpeado, convaleciente por esta situación, es que si China le va a dar o no el golpe de gracia. ¿De qué golpe de gracia estamos hablando? El golpe de gracia tiene que ver con que China desdolarice su economía, arrastrando por lo tanto al resto de la economía a la desdolarización, y eso lleve a que Estados Unidos quede como el mago de Oz, gritando como loco frente a un megáfono mientras con un pedal activa una ala y unas luces, y él es simplemente un experto en efectos especiales, en ilusiones, un ilusionista. ¿Y a qué nos lleva eso? Nos lleva retornamos a la economía real, a la economía anterior a 1971, a un escenario, eso sí, liberado del Bretton Woods, que fue cuando se pactó el sistema económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo sin Bretton Woods? Porque esto sería sin Estados Unidos. Todo lo que se ha dicho sobre China ha sido de que China no ha querido activar esa palanca. ¿Por qué no la ha querido activar? Porque China depende del consumo externo. Pero los chinos son tan idiotas, lo estoy diciendo como una clara ironía, porque han demostrado todo lo contrario en esta última pasada. Pero los chinos son tan idiotas como para sostener un crecimiento perpetuo en un mundo que le quedan, en una economía que a lo más le quedan 10 años de existencia. 10 años. Lo hemos dicho en los estallidos pasados. Vaya para atrás y entienda por qué hoy día la crisis económica que arrastramos del 2008 no es casual. Habían algunos economistas que decían que esta crisis que había llevado a este desembolso de 6 billones de dólares de un día para otro, sin que ni siquiera nos enteráramos, no estaba en ningún libro, no sabemos de dónde apareció. De ahí me enteré de la palabra cisne negro, porque decían, no, es que el COVID fue un cisne negro. Oigan, es verdad que hay una crisis producto de una pandemia, pero hay una crisis económica sostenida que no
de una crisis que no se ha resuelto, una crisis irresuelta desde 1987. Desde Alan Greenspan en adelante se ha sostenido la crisis. Y se le ha dado cada cierto tiempo metadona, y morfina y heroína para que el cuerpo siga funcionando. Y harta efedrina. Y el caso es que esa crisis no es una crisis tampoco superficial, no tiene que ver con... esto tiene que ver con el mar de fondo de la economía capitalista, al punto de que Kondratiev, el matemático y historiador económico Kondratiev, ruso, él había establecido en los famosos ciclos Kondratiev que nos íbamos a enfrentar en esta crisis justamente en el año 2020. Estaba escrito, hace 60 años atrás estaba escrito de que nos íbamos a enfrentar a esta crisis. Y no lo dijo Kondratiev, pero sí lo complementó Immanuel Wallenstein, y él decía de que esta era la crisis terminal del capitalismo. Immanuel Wallenstein, que no tenemos la oportunidad de conversar con él, porque falleció hace 3 meses. Tenemos esta crisis, que no es un chiste, no es una casualidad, es algo que sabemos que está ahí. Tenemos esta crisis económica, y es una crisis, como le digo, estructural en el mar de fondo del capitalismo. La única posibilidad que prospere esta solución gringa de unos 6 billones de dólares que son el primer anticipo, la primera cuota, es el pie que está dando para empezar a desembolsar dólares que ellos mismos están imprimiendo en máquinas que las tienen a pleno funcionamiento. El aval que requiere Estados Unidos para esa impresión de dinero, o para que fructifique esa impresión de dinero, es China. Sí lo es China. No solamente porque China es tenedora de deuda estadounidense, y cada vez que Estados Unidos hace esto simplemente licúa esos bonos del tesoro estadounidense, licúa la economía, le genera un enorme perjuicio económico a China, para que usted lo sepa. No solamente por eso, sino porque todo el tiempo de más que ha vivido Estados Unidos ha sido gracias a China. La pregunta que tenemos, así como en el estallido del 20 de octubre decíamos, dependiendo de cuáles son las condiciones geopolíticas. Bueno, en este minuto está todo en juego. La situación de Estados Unidos es impredecible. No sabemos si el amor, que no creo que sea infinito e incondicional, que tengan los estadounidenses por Donald Trump, se vaya a mantener en los próximos meses, si es que se enfrentan a una catástrofe sanitaria. Pero tampoco sabemos, ya que esta catástrofe sanitaria provocó, antes de que tocara la crisis sanitaria de Estados Unidos, al menos en Nueva York, provocó inmediatamente una crisis bursátil. Lo hizo de inmediato. No sabemos si China va a tomar la misma senda que tomó en las crisis pasadas y guardó palco. Eso lo comentamos también en estallidos pasados, con la acción, con el comportamiento que ha tenido Rusia, de cómo Rusia no se había dedicado a ser un boyerista de conflicto en el Medio Oriente, registrando como Estados Unidos hacía tropelías, pero sin intervenir, hasta el caso de Siria y luego Irán. Y en ambos casos también China, porque el proyecto de desestabilización en Medio Oriente y al menos en la última en esta última campaña estadounidense fracasada del ISIS o el Daesh, el objetivo final era ingresar a China por complicar
la ruta de la seda china y al mismo tiempo poder atacar a China desde ese flanco, a través de estos falsos musulmanes que tiene operando en la zona de Estados Unidos. Musulmanes ultra radicalizados, pero que terminan siempre disparando para el lado de los gringos. China tampoco fue neutral en esas últimas acciones, ni tampoco fue neutral China en el caso venezolano, en donde los chinos brindaron apoyo en la última crisis de Venezuela. Recordemos cuando Piñera fue a hacer el ridículo a ese puente en Venezuela. China cumplió un rol ahí, Rusia cumplió un rol ahí. Son antecedentes que tenemos. La pregunta es si China va a aceptar de que Estados Unidos se mantenga con vida a costa del mundo entero, porque en este minuto la reindustrialización de China no es una amenaza seria ni real para la economía china, si es que todo se mantuviera en el mismo lugar. Es una amenaza para el mundo entero porque es una amenaza ambiental. Los chinos demostraron en Wuhan que pueden hacerle frente a una infección bacteriológica complicadísima. Y dieron una lección. Hicieron una lección de fuerza mayor que lo que pueden hacer en un desfile militar. Mostraron hasta qué punto el gobierno chino puede controlar a su población en una crisis así. China probablemente creció ya lo suficiente. Y así como China se ha preocupado de la energía alternativa no convencionales, las economías verdes, probablemente China entienda de una buena vez de que la sustentabilidad del pueblo de China depende de la sustentabilidad ambiental del mundo, y eso pasa porque se abandone la idea del crecimiento perpetuo. Y el que está en el camino, el que está en la mira, es precisamente Estados Unidos. Es muy distinto pensar hipotetizar en una crisis que nos lleve a confrontarnos militarmente con Estados Unidos. Pero es probable que en los próximos meses se debilite tanto Estados Unidos de que China no necesite atacarlo. Simplemente bastará con que no le dé el apoyo o no le dé suficiente apoyo en el momento clave. Y eso va a ser suficiente para que colapse. Si eso ocurre, como le hablaba en el estallido del 20 de octubre, habiendo un contexto internacional de esa naturaleza y pillándonos a nosotros en pleno proceso revolucionario, lo que ocurra en Chile va a ser extremadamente difícil y muy duro. Y hay que prepararse frente a ese escenario. Porque lo que ocurriría en ese minuto es que Chile efectivamente, como dijo Juan Sutil, se transformaría de la noche a la mañana en el país más pobre de América Latina. ¿Sí? Tal cual. Si China baja el ritmo, cae Estados Unidos. Si China baja el ritmo, caemos nosotros. De inmediato. Nuestra gran economía dedicada a las exportaciones. Ahí Ricardo Claro, que hablábamos de él, que fue nuestro primer embajador en la China comunista en tiempos de Pinochet. Fue el que sucedió a Armando Uribe, que era el embajador que tuvimos antes. Bueno, esa política de apertura china, de apertura chilena, de entregarnos al garete de la economía mundial,
es parte de ese de ese Estado portaliano, de esa construcción portaliana del Estado, que fue apenas interrumpida y alterada con algunos gobiernos que no fueron totalmente portalianos, y que está sellada y plasmada en nuestra constitución política y en nuestra institucionalidad. El extractivismo, eso de que nosotros seamos un gran productor de oro y que el Banco Central chileno no tenga ni un... A ver, lo voy a decir con todas sus letras. La tía rica en este minuto tiene más oro que nuestro Banco Central. Y cuando todo caiga, lo único que va a valer va a ser el oro. ¿Cuál es el gran problema con el oro? Que el oro está atesorado. Los grandes ricos y las grandes economías se han preocupado de comprar todo el oro que hay. No hay stock disponible para comprar de oro. La economía se va a dibujar en torno a quienes tienen oro, aquellos que mantuvieron oro y guardaron oro en sus respectivos bancos centrales, porque el dólar no va a valer absolutamente nada. ¿Y qué les digo? Lo que va a valer un bono del Tesoro estadounidense probablemente puede valer en la medida en que el papel higiénico siga subiendo de precio y siga siendo un bien escaso. Y pensar que este problema lo teníamos en el siglo XIX, porque en el siglo XIX nosotros exportábamos toda la plata y éramos unos grandes exportadores de plata, y sin embargo en Chile no había monedas para comprar pan. Ese problema, como podemos ver, estructural en nuestra economía, hace de que la crisis que se viene en nuestro país sea una crisis negra. Si todo sale bien, de acuerdo a los cálculos de Piñera, de Juan Sutil, del mundo entero, aún así nos vamos a ir a pique. Porque la recesión mundial se va a pagar en Chile, se va a pagar duramente. Ahora, esa recesión mundial puede dar lugar a un cambio de era, a un cambio absoluto, un cambio completo en lo que ha sido el sistema capitalista mundial, el sistema mundial completo. Y podemos pasar de una economía de laissez-faire, de jueguen, hagan lo que quieran y los especuladores mandan y los súper ricos y su impunidad, a que un gobierno que controla a 1 de cada 6 habitantes de esta tierra haga de ese capitalismo que logró planificar dentro de su vasto territorio el único capitalismo posible. Las reglas, si la ponen los chinos pueden imponer la regla de la sustentabilidad. Y esa sustentabilidad significa decrecimiento. Significa el triunfo de Greta Thunberg, pero significa la ruina de los padres de Greta Thunberg y de todo ese mundo empañado que se nos aparece, fantasmal, que le llamamos Occidente. O para decirlo más sencillo, de todos aquellos que no estén dentro del territorio chino. Y China se cierre, como lo ha hecho siempre, y deje de demandar cuantiosos productos del exterior, y se sostenga con la economía que tiene, con la infraestructura que ya tiene. Bueno, me pasé de rosca. Esto ha sido el estallido. Hasta la próxima, querido amigo.
Sola, te vas quedando sola.